podemos sentar para que empiece Lourdes. ¿Quieres arriba? ¿Quieres abajo? Vale. Pues, a ver, compañeros, senta. Sí, para la cámara arriba. Bueno, os presento a la siguiente persona, que sería Lourdes Berzas, una verdadera máquina de trabajar. Yo la conocí precisamente en un viaje de ANAPRI, que fuimos a Pirineos, y Fabián y Nuria nos hicieron un juego súper divertido que terminó poniéndonos unas cacamonias que no se sabía muy bien de quién eran. Cada uno pues tenía que elegir una y se la puso. A mí me tocó un quebrantahuesos estupendo y ese quebrantahuesos estuvo 2 meses en mi brazo. Yo os puedo jurar que me ducho todos los días. Al resto se le fue súper rápido, incluso a algunos se le fue el mismo día, pero mi quebrantahuesos estuvo ahí durante 2 meses. Y en una feria o algo que coincidió que estaba Lourdes, se lo dije, se puso muy contenta. Digo, esto tendremos que hacer alguna cosita con Lourdes porque la verdad es que es una persona súper trabajadora. Si habéis visto las pegatinas o entráis en su página web, la verdad es que tiene un trabajo excepcional. Y lo que nos trae hoy pues es parte de ese trabajo, un proyecto súper bonito. Y bueno, pues os paso el micrófono para que nos lo explique ella. Hola, ahora. Hola, muy buenas a todos y a todas. Gracias, Eduardo, por esta presentación tan bonita y tan emocionante. No sé. Me pilláis, soy sensible, así que en realidad me voy a emocionar con cualquier cosa. O sea, yo me he emocionado incluso con los vídeos de antes de José, que estaba ahí y digo, joder, mirad, qué majetes en mitad de la naturaleza, donde parece que puede haber poquita cosa y en realidad está todo lleno de vida. Pues sí, lo que vengo a traeros hoy es un poquito, pues una parte de mi trabajo, que siempre digo que en realidad no es mío solo, sino que también es pues, de toda la gente que participa y que apoya desde redes, desde persona, etcétera, etcétera. Y ahora vais a ver un poco a qué se refiere eso. Yo de formación soy psicóloga. Aquí donde me veis que trabajo con animales y que trabajo también pintando y esas cosillas que podéis cotillar por ahí. En el fondo yo soy psicóloga, pero no soy la típica psicóloga de diván que muchas veces tenéis en la cabeza. Entonces, espero que con esta charla también pues, podamos ver esos otros tipos de psicología que existen y cómo, en mi caso, lo acabo aplicando a, pues eso, pues a utilizarlo con el arte para conservar la biodiversidad o poner mi granito de arena en ello. La charla de hoy es que las aves ocupen las paredes, que luego también cobrará sentido. Es que una parte de lo que hago es pues, llevar las aves a las paredes en forma de mural, pero no me quiero adelantar de más. Voy a empezar simplemente poniéndoos una foto y preguntándoos qué sentís. ¿Qué os transmite esta foto? ¿El qué? Vida. ¿Vida? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Sí. ¿Os gusta? Bien. ¿Creéis que esto es porque sois raros? O, no sé, igual preguntamos a cualquier persona de la calle y nos dice vida, esto es una preciosidad. ¿Y si os pongo esta otra? Aquí la reacción ha sido un poquito distinta, ¿no? Esto es más, la reacción es más normal, la que habéis tenido ahora que antes, también tengo que decirlo. Y además ha pasado antes también con los vídeos de José, que me ha llamado la atención. No sé si os habéis fijado cuando habéis dicho, oh, los bebés, cuando han salido los rayones, cuando ha salido que era que estaba olisqueando la cámara, que ha sido como muy tierno también. Bueno, esas reacciones, ese tipo de reacciones son las que realmente también nos acompañan a la hora de interpretar y de relacionarnos con la biodiversidad, ¿no? ¿Y hay algo más cookie que un bebé panda agarrado a un árbol? ¿De los bebés panda jugando?
Esto sí que nos parece cookie. De hecho, no es que lo diga yo, es que esto lo dice el propio Zoo de Madrid. ¿Hay algo más adorable que un bebé panda? Sí, veamos. Así empezó todo. Yo vi esto cuando yo estaba empezando a estudiar la percepción animal, la percepción social de animales, y vi este cartel de repente en un autobús de Madrid y dije, joder, si es que esto es perfecto. Esto es perfecto para poder estudiarlo y poder ponerlo incluso aquí para que quede casi que gracioso en la charla, ¿no? Dije, sirve de herramienta de marketing. Y sirve de herramienta de marketing porque tenemos unas tendencias psicológicas a que nos gusten unas especies en vez de otras. Nos gustan sobre todo los mamíferos, entre otras cosas porque se parecen más a nosotros. Nos gustan los animales exóticos, porque es lo que nos han enseñado, que la naturaleza no es solamente la que está a nuestro alrededor, que igual es un poquito más difícil de ver, sino esos animales que están en la otra punta del mundo, los que seguramente no vayamos a ver nunca, a no ser que sea en el zoo, o a no ser que viajemos mucho. Pero esos son los que nos llaman más la atención, ¿no? Y con las que podemos sentir como más empatía. Los que son antropomorfizados, no es lo mismo esa lombriz que no tiene ni ojos, que no tiene manitas, que no puede jugar, que esos osos panda que sí que están jugando, que se están riendo, que son torpes y que se caen y le hacen la croqueta. Y sobre todo también son los animales cookies, los animales que tienen pelito, que parecen suaves, que son tiernos, que están eso, pues, jugando y haciendo tonterías. Con esos conectamos de una forma especial. Entonces, no sé si alguien había bicheado por aquí antes, pero esto es un poco en lo que se basa mi trabajo. En juntar esa parte de arte que os decía antes con esta parte de psicología, que no es la psicología de qué tal estás, qué problemas tienes en la vida, sino la psicología de por qué unas especies nos gustan más que otras, por qué conectamos con unas más que con otras, y cómo puede eso influir a la hora de relacionarnos con ellas y conservar unas especies y no otras. Y parte de esto, la base de esto, es los estereotipos. Que es una parte de la psicología social, que a mí particularmente me gusta mucho, que significa que son, bueno, un estereotipo es una idea generada a partir de una experiencia o de un conocimiento como más específico que generalizamos a todo un grupo. Es decir, bueno, que depende del contexto, por supuesto. Si nosotros vemos una foto de un perro, ¿qué es lo que se dice en nuestra cultura sobre los perros? Que son los mejores amigos del hombre. De todos los perros, aquí ya podemos empezar a ir desgranando y concretando un poquito más. No es lo mismo esta imagen de un perro que esta otra imagen de otro perro. No es lo mismo, tampoco dependiendo de a qué personas preguntemos. No es lo mismo ver este conejo, que lo vea pues un niño que tiene un conejo de animal de compañía, ¿no? Que puede que sea como, ay, quiero jugar con él o quiero darle mimitos, que lo vea un cazador. O que lo vea un cocinero, por ejemplo. Entonces, esos estereotipos, esas imágenes generales, realmente recogen una cosa como muy gruesa de luego cosas que pueden ir pasando si lo vamos desgranando y haciendo, como individualizando un poquito más. Pero la formación de los estereotipos es básicamente esto. Tenemos un montón de personas, o de animales en este caso, que son ellos. Es un grupo que hemos homogeneizado. Todos los conejos y todos los perros son iguales, o todos los animales son iguales. Y luego tenemos a un endogrupo, que somos nosotros, que aunque seamos diferentes, tenemos otras cualidades que nos hacen más parecidos. Esto es como un equipo de fútbol, ¿vale? Este es mi equipo y todos los demás vamos contra ellos, porque no nos gustan, porque son diferentes y porque son otros. Y esto pasa con los animales también. Al final acabamos metiendo a todos los animales en una misma bolsa porque las personas somos diferentes. ¿Y en qué nos hemos basado para decir que las personas somos diferentes? En que no somos animales. Tenemos otras cosas, somos más inteligentes, tenemos capacidad de sentir X cosas que otros animales no. Obviamente no es lo mismo una cebra que un gorrión. Y aquí está donde viene para mí lo interesante, que es dónde ubicamos cada una de estas especies. Cualquier pregunta que vayas teniendo, a mí no me importa que me vayan interrumpiendo, porque la verdad es que esta parte, digamos que es un poquito más densa, luego ya entramos a lo suave. Pero quería explicar un poco esta parte más teórica. Bueno, así se crean los estereotipos. Hay 4 tipos de estereotipos sobre personas, pero también sobre animales, que se ha visto que se aplica igual. Están los estereotipos, bueno, hay 2 condiciones, ¿vale? Una que es la calidez, que significa que un animal pues, puede tener unas buenas intenciones hacia nosotros, o malas, dependiendo de dónde estemos. Y competencia, que significa qué habilidad tiene. Si tiene fuerza, si tiene inteligencia, si tiene habilidades
físicas e intelectuales que a nosotros pues, nos gusten. Entonces conseguimos todo esto. Y resumiendo, más o menos podemos ubicar algunas especies así. Los pajarillos tienen buenas intenciones, no nos van a hacer daño, porque además es que tampoco pueden, porque son muy chiquitillos, tienen poca fuerza, son inteligentes pero tampoco demasiado, en fin, eso es lo que pensamos en rasgos generales que son los aves, los pajarillos, porque luego hay otras aves, no es lo mismo un gorrión que un águila. El águila nos impone más, el águila nos gusta más, pero a veces no. El águila, a ver cómo decirlo, tiene mucha simbología, ¿no? El águila es un ser fuerte, pero también el águila puede suponer una amenaza. El águila tiene unas buenas garras, tiene un pico muy fuerte. El águila se come nuestros conejos. ¿Estáis viendo más o menos por dónde voy? Según qué grupo de personas puede acabar pensando una cosa u otra. Por aquí tenemos todo lo demás, las culebras, cada vez más. Se comen los pajarillos que están ahí, las culebras se pueden comer los pajarillos. Esas es un desprecio. Estas son las especies a las que vamos a querer aniquilar, sacar, que no nos gustan, no nos interesan. No podemos interactuar con ellas. Y luego están los animales a los que protegemos. Son animales que son buenos, que nos pueden ayudar, que encima son bastante inteligentes. No tanto como nosotros, porque si no, no nos gustan del todo. Pero aquí tenemos a los delfines, tenemos a los primates, tenemos a los perros, a los gatos. Uy, los gatos. Esos gatos a los que hay que proteger, ¿no? Seguimos aquí sacando algunas características. Y bueno, y aquí en estos donde estaba el águila, están también los leones, están los lobos. Esos que nos gustan porque son muy inteligentes, pero a la vez tienen sus amenazas, ¿no? Se comen nuestro ganado, etcétera, etcétera. Los osos, las ballenas, las orcas, que se chocan contra nuestros barcos. En fin, son así más o menos podemos ir ubicando algunas de las especies con las que compartimos algunos hábitats. Luego hay otras teorías, no voy a entrar tampoco demasiado en esto, pero claro, todo se va complementando con algunas excepciones, etcétera, etcétera. Lo importante de aquí es que no significa que toda esta información que tengamos de los animales sea real, sino que pensamos que puede ocurrir. Pensamos que, por ejemplo, un lobo puede suponer una amenaza por los recursos, porque si las ovejas son nuestras y el lobo las está amenazando, o eso pensamos, pues nos vamos a querer enfrentar a él, ¿no? Por poneros un ejemplo que puede ser con cualquier otra especie. Bueno, por supuesto, luego hay otras amenazas que sí que pueden ser más realistas o que pensamos que son realistas contra la integridad física. Hay mosquitos que nos hacen daño porque transmiten enfermedades, o una víbora nos puede morder y nos puede inyectar veneno, o bla 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 bla. Hay una parte que puede ser real y otra parte que puede ser simplemente un mito o desinformación, pero lo sentimos como real. Y eso es lo importante, que es lo que nos hace que actuemos de una forma o de otra. En definitiva, a veces me preguntan por qué... Espera. Que se me ha activado solo. En definitiva, estas son algunas de las bases con las que luego yo intento aplicar para pintar. Ahí lo que veis de dibujitos, son dibujitos, pero no solamente son dibujitos, tiene toda esta parte de detrás. Hay especies que se representan pues porque pues, alguien me los pide y digo, vale, venga, te voy a pintar un gorrión, pero hay otras especies que yo pinto porque me apetece ponerlas de determinada manera para que la gente cambie esa cosa que tiene en la cabeza, ¿no? Y empecé por aves. Empecé pintando aves, entre otras cosas porque yo empecé interesándome por las aves porque es lo más accesible que tenemos a nuestro alrededor para poder intentar acercarnos a la naturaleza y a la biodiversidad. Y entonces aquí explico un poquito por qué pinto aves y hay como un resumen de cómo pinto estas aves. A veces me preguntan ¿por qué pintas aves? Creo que se esperan que responda simplemente que porque me gustan. Pero no, ¿qué va? Detrás de pintar aves hay un montón de cosas muy diferentes y hoy es el día perfecto para contarlas. Pinto aves porque nunca me han gustado especialmente, así que sé cómo es el proceso de empezar a fijarte en ellas, aprender a identificarlas y a valorarlas, y lo bien que sienta hacerlo. Pinto aves porque igual que yo he vivido ese proceso, creo que es fácil contagiarlo y que otras personas también lo vivan. Pinto aves porque si a otras personas también empiezan a gustarle las aves, seguramente también empiezan a querer protegerlas. Pinto aves porque si quieren protegerlas, tienen que darse cuenta de que las aves no están solas en los ecosistemas,
sino rodeadas de millones de especies más, de las que no tenemos ni idea. Pinto aves, porque aunque sé que dentro de lo que cabe muchas son populares, otras muchas no lo son ni van a serlo nunca. Así que son esas, las raras, las que están mal vistas, las que no sabemos que existen, las que quiero dar a conocer. Una culebra, que os acordáis que estaba en este lado de la tabla, pues igual hay gente que directamente dice no me mola la naturaleza, no me gusta. Pero si empieza a pintar una de esas especies que entraban ahí como un poco ambiguas, que a veces nos gustaban, que a veces no, pues igual es más fácil ir atrapando a la gente poquito a poco. Entonces esta es un poco esa teoría. Pintamos estas especies que están eclipsadas como puente para llegar a ecosistemas enteros. Para que si te empieza a gustar un ave, luego te fijes en el sapo que está ahí, en la rana que ha sonado, como decía José en los vídeos, que estaba sonando raro, y dices, uy, ¿eso qué es? Y ya te empiezas a fijar poco a poco, ¿no? Y cómo podemos participar en el cambio. Esta es la parte más interesante para mí, que es que no solamente lo pinto yo, sino que lo pinta también la gente. Y la gente se involucra en todo esto. Tenemos un montón de datos de biodiversidad, tampoco voy a enrollarme con esto, es que bueno, la biodiversidad disminuyó un 68% en los últimos 50 años, 1 de cada 8 especies están amenazadas, 1 de cada 5 de vertebrados tiene un plan de gestión, solamente de vertebrados, y dices, uy, qué interesante, porque el resto, ¿qué pasa con el resto? Los que no son invertebrados, los que no se parecen tanto a nosotros y que tienen esos otros estereotipos, ¿no? Pero luego hay otros datos que dejamos un poquito más de lado, que es que a la par que se extinguen las especies, se extinguen también culturas enteras que tienen otra forma diferente de ver esto, ¿no? Que cuando una especie se empieza a hacer rara, también tiene sus propios procesos, ¿no? O sea, a ver, esto ya se relaciona con tráfico, ¿no? Y ya nos metemos en temas un poco más complicados. Pero la propia rareza también puede provocar la extinción. Si hay algo que es raro, nos interesa más, nos llama más la atención, hay una mayor demanda de esa especie, hay una mayor captura, en fin. Es el efecto aliantropogénico, que es muy interesante por si queréis luego cotillear de qué efectos tiene esto. Y aquí es por donde yo empezaba, que es que los niños y las niñas prefieren proteger especies exóticas porque es el concepto que han aprendido de naturaleza. No sé si tenéis en mente, por ejemplo, los cuentos infantiles sobre animales, o juegos, o series. ¿Qué animales se representan ahí? No se representa un cernical o primilla. Lo que se representa es un león, o es una vaca. Son animales o de granja, o animales de sabana, o de jungla, etc., ¿no? ¿Dónde están los animales que tenemos a nuestro alrededor, que son los que realmente podemos proteger? Y bueno, esto tampoco voy a entrar aquí, simplemente en esto sí. El desuso y la transformación no participada de los espacios comunes genera inseguridad y desapego. Es decir, si tenemos un lugar en la ciudad, en el pueblo, en el campo, el que se está transformando y nosotros no estamos siendo partícipes, no queremos nada con eso. La idea es intentar que la gente participe en estos cambios. Tenemos patios de recreo que están llenos de hormigón, que además promueven unos juegos en vez de otros. Tenemos ciudades en las que los alcorques de forma no participativa directamente los están tapando o están talando los árboles, y tenemos fachadas y un montón de espacios públicos que se acaban llenando de lonas gigantescas con información que nosotros no hemos pedido. Todo esto son intervenciones urbanas que a mí me llevan a pensar que igual serían mucho más interesantes ocuparlas de otras cosas, ocuparlas pues de aves, ¿no? Y aquí es ya donde no sé si más o menos he hilado de una forma adecuada para llegar a estas conclusiones, ¿no? Podemos ocupar esos espacios públicos de otra manera, públicos y no públicos. Y es lo que intento hacer yo con los murales de aves. Aquí tenéis algunos ejemplos. El proyecto básicamente consiste en juntar a gente que escoja qué especie quiere representar. Una especie, varias especies, o algún lugar o alguna zona con la que se sienta especialmente identificada o que aprendamos a ver de otra manera. Investigamos sobre esas especies, buscamos información, vemos qué estereotipos tenemos sobre ellas, los analizamos un poquito también hacia adentro, hacemos un boceto y ya luego empezamos a pintar todo este mural. Y comunicamos, por supuesto, porque una cosa es lo que nos pasa a nosotros mientras pintamos este mural y otra cosa es cómo lo contemos al resto, para que el resto también pueda ir aprendiendo durante este proceso. Lo hacemos, como habéis visto, en pared, lo hacemos en piel, lo hacemos en papel, pero sobre todo ahora me voy a centrar en ese papel, o sea, en esa pared. Aquí hay un pequeño mapa de sitios donde ya hay murales de estos.
y os voy a presentar un par de proyectillos para que veáis, pongáis un poco en terreno lo que os estoy contando. Este se hizo en Nieva de Cameros, este es un pueblecito en Nieva de Cameros, en La Rioja, que es un pueblecito precioso, como podéis ver, la verdad es que es como muy de cuento, y Montemediano, que es una pequeña aldea que va hilada con Nieva de Cameros. Esto se hizo con Adalar, que es la Asociación de Ambientólogos de La Rioja, y estaba en un proyecto que no solamente había un mural, sino que se complementó con un montón de talleres y un montón de actividades muy interesantes para todo el pueblo. Es un pueblo que en momentos en los que no es verano no llegan a 40 habitantes. Entonces, claro, son poquita gente a la que se puede llegar, pero ya puedes conseguir que todo el pueblo se involucre mucho, ¿no? Estas son algunas de las actividades que se hicieron: paisajes de escombreras, se habló de paseriformes, de aves rupícolas, se hicieron puntos de agua. Cada una de esas actividades tenía como una acción complementada. Se fue a observar a los buitres, porque los buitres estaban por ahí volando por todas partes. Se habló de buenas hierbas, de cómo cuidar mejor un huerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes también de todo este proceso, ya que esto fue un pequeño vídeo resumen de cómo era la pared que se pintó, que era la pared del frontón, que era muy grande, arriba se necesitó una buena grúa, y la parte de abajo fue participada directamente con la gente, porque la gente no se puede subir a la grúa así. Entonces, aquí estoy yo pintando la parte de arriba, se escogieron los buitres, el pueblo decidió que quería representar a los buitres, lo cual nos dejó mucho margen para poder hablar de esa simbología que tienen los buitres, que no están muy bien vistos normalmente. Son aves necrófagas, carroñeras, van en grupo, se han representado en los dibujos animados de una forma un poquito peculiar, ¿no? No sé, en Blancanieves, por ejemplo, se ven unos buitres que dan bastante miedo. El libro de la selva tiene sus buitres ahí también un poquito rarillos. En fin, bueno, se llama buitres a las personas que tampoco nos caen demasiado bien, porque un poco. Todas esas cosas que parecen tonterías están aquí en nuestra cabeza y conforman nuestra forma de ver a estas especies. Ahí veis a niños pintando sus propios buitres, vino la tele a grabarnos, la gente estaba súper contenta porque estaba saliendo la tele de La Rioja, estaba muy orgullosa de su pueblo, estaba muy orgullosa de lo que estaban haciendo, estaba muy orgullosa de poder hablar de buitres, que era lo que en ese momento les representaba. Ahí tenéis pues todos los buitres, ya ven, los niños lo pasaron a la pared, había información sobre ellos, sobre cómo utilizan las corrientes térmicas, cuál es el orden normalmente por el que los buitres empiezan a comer la carroña, tamaño real de los buitres. Los niños se ponían ahí y decían: ¡ostras! ¡Qué grande es un buitre negro! Y veis ahí los dibujillos, lo que representa también el buitre en otras culturas, porque esto es muy interesante. Todo esto se está hablando de la cultura aquí, pero en otros países, en otros momentos históricos, los buitres podían significar otras cosas distintas, ¿no? Entonces era poner un poco en relieve qué papel ecológico tenían los buitres y cómo podríamos cambiar nuestra noción sobre ellos. Otro ejemplo es en Ruesca. Este está pasando ahora mismo, bueno, ahora mismo no porque estoy aquí, pero la semana que viene voy para allá otra vez el fin de semana. Ruesca está en Zaragoza, es otro pueblito también que no llega a 40 habitantes. Y es esto que veis aquí. Hay una pared en las piscinas municipales que la querían cambiar, la pintaron hace mucho tiempo ahí con unos dibujos suyos cuando eran pequeños, y ahora que son mayores dicen: pues queremos volver a pintarlo. Así que aquí veis a la gente de los pueblos, a la gente de Ruesca en concreto, haciendo sus propios bocetos. En unas plantillas estuvimos viendo información sobre algunas especies que ellos querían representar y que en concreto era una especie de cada uno de los hábitats o del ecosistema, mejor dicho, que había por alrededor. Pues más de campiña, otros de los pinares que había alrededor. Entonces, total, en fin, eligieron el jilguero, que allí la llaman cardelina, la cobujada, que allí es cudujada, y la culebrera, que todavía estáis, como veis, está toda a medias, porque nos pilló la nieve y tuvimos que parar y tomarnos un chocolatito caliente en la casa de una vecina. Y la culebrera, que anida y que cada verano se ve una pareja por ahí volando y les hace mucha ilusión. Y por último, no sé cómo voy de tiempo, la verdad yo me he liado aquí a hablar y... Yo creo que vas bien. Sí. Vale, el último de los proyectos estos que quería enseñar es este otro. Este fue un proyecto, proyectazo. Vas perfecta. Maravilloso. Este fue un proyectazo en el que pude participar, que se llama Guardianes de la Naturaleza, que es un proyecto LIFE a nivel europeo con SEOverLife, y que a mí me gustó mucho porque esto que os contaba de los delitos ambientales, del tráfico de especies, etc. Claro, todos estos estereotipos conllevan unas acciones.
Y entonces algunas de esas acciones son negativas, como son los delitos ambientales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ver dónde se cometían distintos tipos de delitos. Fuimos a los puntos más calientes y allí hicimos una intervención con algún instituto, con algún colegio, para trabajar ese delito en específico, en ese pueblo específico que tenía una mayor incidencia de ese delito. Entonces, estos fueron los delitos que cogimos: caza ilegal, uso de veneno, tráfico de especies, captura de fringílidos, silvestrismo, destrucción de nidos, incendios forestales, vertido de hidrocarburos, además coincidió con el aniversario del Prestige, y disparos en espacios protegidos. Aquí hay algunos de los ejemplos. Este, por ejemplo, fue en Gran Canaria, hablando de la parte de la Cenicienta, que era un delito muy típico de allí, que ya estaba un poquito más tranquilo, pero que de vez en cuando todavía salían noticias del pardeleo, ¿no? De la caza de par de la Cenicienta para luego comérsela, que es además pues, un delito muy asociado a clases altas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo de petróleo, de fuego, que no me sale ahora la palabra, de chapapote, el famoso chapapote. Y este fue en Navalcarnero, que también podéis venir a verlo, que está en un instituto muy bajo, y lo hicimos tal con Peregrina, porque al final Madrid también, pues por la parte del aeropuerto, etcétera, pues se trafica bastante con especies de rapaces con Peregrina. Aquí un ejemplo de cómo se hizo uno de estos vídeos, o sea, uno de estos murales, el de Ribeira en Galicia. Y aquí están pues pintando. Este fue el único que además fue en el interior. Normalmente los intentamos hacer fuera, pero bueno, llovía, la pared se cayó justo el día antes de ir a pintarla. Entonces pues pudimos apañar en el salón de actos, que también está muy bien porque al final un montón de gente pasa por ese salón de actos. Y aquí está todo el mundo pues pintando su corporán y las amenazas. Como veis, son murales que son un poco especiales. No es solamente la especie y ya está, no es el dibujo bonito, es que también tienen información. Hay esquemas, hay mapas, hay textos, hay flechas, hay cosas que no te esperas normalmente en un mural, pero que hacen que la gente se pare y diga, uy, qué raro es esto, voy a leer. Y ya se entere de todo esto. Así que, bueno, ya acabar diciendo que este proyecto ha sido nominado para conseguir un premio, así que pues la verdad es que os animo a que votéis. Porque es muy interesante no solamente por lo que es el reconocimiento al proyecto como tal. Es un proyecto que, como digo, no solamente eran los murales, era también formación a agentes pues, agentes medioambientales, agentes forestales, a Guardia Civil, dotación de recursos, todo con el foco de trabajar preventivamente. No solamente cuando pase el delito ambiental reaccionar, sino prevenir que pueda pasar, sensibilizar a la población de esas zonas antes de que ocurra, ¿no? Entonces, digamos que nos gustaría un montón pues, que toda esa parte preventiva pues, saliera a la luz y que cada vez más se pudiera ir fomentando, ¿no? Y ya está, terminar diciendo que en todo esto yo tengo como ese lema, ¿no? De pasar de la ética de la estética, de esos animales bonitos, de esos animales cookies, tiernos, adorables, etc., a una ética del asombro, de qué características tienen esos animales que puede hacer que nos gusten mucho más, ¿no? Pasar de eso antropomorfo, exótico, bonito, a simplemente lo que tenemos a nuestro alrededor, que tiene muchísimo valor simplemente por cómo es, porque sus características son las mejores que pueden tener para estar adaptadas en ese contexto y que tienen un montón de historias y podemos sentirnos muy identificados con ellas, y es ahí donde está el valor y el motor de la conservación. Y por supuesto, pasar de esas acciones individuales que se nos cuentan, de separar residuos, cerrar el grifo, que forma parte de una educación ambiental un poco quizás pues, más individualista, a acciones colectivas, de recuperar espacios, de unirnos con la gente, unirnos en comunidad, hacer cosas en común y hasta ahí crear formas de que algo en el futuro nos pueda parecer un poquito más bonito. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Bueno, José, si puedes salir un momentito. Vale. Bueno, vamos a dar un regalito a las dos personas que han hablado. Señor presidente, puede usted
enseñar lo que viene. Con el regalo de Lourdes, surgió una casualidad y una curiosidad. Bueno, a mí me hizo ilusión el regalarles una guía de orquídeas que ha salido recientemente por parte de un amigo de ANAPRI, que es Javier Gómez Aoiz. Y resulta que al hacer la presentación de la guía la semana pasada, Lourdes ha participado en esta guía, con lo cual, pues bueno, dije, bueno, da igual porque se lo quiero regalar. Evidentemente la tiene, pero bueno, es un detalle, ya se la podrá pasar a otra persona este segundo libro. Y después, un librito que a mí me hace mucha ilusión, que hizo mi mujer, La salvaje belleza alada, bueno, para que lo tengas también. Y lo mejor de todo, que anda por ahí también, a ver, enséñalo. ¡Guau! Por Dios, si es un águila imperial. Bueno, pues este águila imperial tan majestuosa es de ella. O sea que, bueno, no es ninguna casualidad. Yo lo compré en una de las veces que la he visto y sabía que en algún momento podría tener un buen encaje en alguna de estas cosas. Y pues mira qué bien, se lo regalo a ella misma. Y José, como es el presidente, pues le tocan dos. Le toca, bueno, puedes decir lo que son. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Cernícago Primilla, un macho, que es el que da nombre a nuestra asociación, que tenemos la suerte también, enlazando con lo que dices, de conservar lo local, conocerlo y tal, que fue el objetivo principal de nuestra asociación. Que hay mucha gente en Colmenar que todavía no sabe que tenemos esta especie que está en peligro y que está aquí, y que esa es una de nuestras labores, que se conozca. Y un buitre, esto no irá con segunda intención. No. Los buitres, una pegatina que hace una función, muchas veces, pues eso, es un animal que no se valora la función que hace. Es uno de los animales que evitan que haya un montón de enfermedades en el campo, porque hacen desaparecer la carroña en nada y menos. Y bueno, desgraciadamente, pues eso, mucha gente o no conoce esa labor o por otras cosas que desconozco, los odian. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, a tu pregunta de por qué, porque el buitre es una de las aves que a mí me gusta más. Entonces hay otra serie de aves que me gustan mucho, pero el buitre me parece espectacular. Entonces... Pues muchas gracias. También he recibido el librito de las orquídeas. Yo soy más de pájaros, pero por supuesto, también, como ha dicho Lourdes, al final te va empezando a interesar todo lo que está en la zona. Y cuando descubres una orquídea en Colmenar, cuando vas a revisar las cajitas de nido, dices, ah, mira, qué bien. Y sabes que año tras año, si nadie la corta y se conservan, ahí vas a encontrar las orquídeas en la misma época. Y merece la pena, claro. Terminamos esta... Ah, perdón, Ángel. No, que yo le quería preguntar a... No, si se me oye bien desde aquí. Precisamente, si trabajas sola o tenéis un grupo constituido para desarrollar todo ese tipo de actividades, que eso me interesa bastante. Pues trabajo sola generalmente. Sí, ahora tengo un par de alumnas en prácticas del máster que yo estudié, que sí que me están echando una mano, pero generalmente al final me acabo desplazando yo sola y con la gente del lugar. Siempre es como con una asociación o con algo que sea más local, porque la idea es que se quede todo local, pero soy yo. Como ha ido entrando gente, cuando ya había empezado, vuelvo a repetir el tema del arte dentro de esta jornada de biodiversidad de ANAPRI. Participa Ángel con sus grabados, Ángel que está sentado precisamente acá de hablar, pues tiene sus grabados con una técnica que era, perdón. Ahí en colografía y punta seca. Bueno, y un linorio también. Pues colografía y punta seca y un
linóleo. Y después en la mesa tenemos trabajos de Lourdes que podéis comprar, igual que los grabados, que si, como la tenemos aquí, queréis preguntarle cualquier cosa de lo que hay expuesto, pues aquí la tenéis, para vosotros. Y ya está, ahora sí que hemos terminado. Esta tarde volveremos a las 5:30. Quien esté interesado en las 2 charlas que se va a dar, pues aquí os esperamos.